Amadísimos hermanos, qué gusto saludarlos. Gracias por acompañarnos en esta noche. Hoy vamos a tener un tema muy bonito también, muy especial. Y yo los voy a invitar para que oremos, hermanos, y nos pongamos en las manos del Señor. Así es que acompáñenos a orar. Señor Jesús, en esta noche venimos ante tu presencia, Señor, agradecidos por todo lo que tú eres para nosotros, Señor. Tú eres nuestro Salvador, pero también eres nuestro Señor, nuestro Hacedor. Señor, te damos gracias en esta noche por habernos mirado con ojos de amor, con ojos de misericordia, y por tenernos sentados hoy, Señor, alrededor de la tecnología, sentados a tu mesa para estudiar tu palabra, Señor. En esta noche te invitamos, Señor, a que nos abras la mente, el corazón, Señor, para que podamos recibir tu palabra. Señor, te pedimos que tú seas propicio a nosotros. Venimos necesitados de ti, venimos sedientos de ti, venimos con hambre de tu palabra, a pedirte, Señor, que nos sacies en esta noche y que nos hables, Señor Jesús. Señor, quizá hay alguna palabra para nosotros y si no hubiera algo para nosotros, Señor, tal vez para una palabra para alguien necesitado, que nosotros podamos trasladarle este mensaje. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias porque tú eres bueno con nosotros en todo tiempo. Abre nuestra mente y nuestro corazón, Señor. Y bendícenos, Señor Jesús, con tu presencia y háblanos al corazón, Señor. Hoy ponemos en tus manos este tema que vamos a estudiar, cómo tú nos das la victoria sobre la culpa. Señor, si todavía estamos viviendo con culpabilidad, te pedimos que nos abra los ojos del entendimiento, que abra nuestros oídos para escuchar tu voz, Señor. Bendito seas por siempre, Jesús. Santificado sea tu nombre. Y Padre bendito, Padre santo, Padre recto, sé con nosotros en esta noche. Oramos por todos los que ya estamos reunidos, oramos por los que se añadirán, oramos por todos los hermanos que verán esta enseñanza por internet, Señor, que nos dé nuestra porción a cada uno. Sé propicio a nosotros, Señor Jesús, que somos pecadores pero necesitado de ti. Todo te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Una cosita más. Y listo. Pues queridos hermanos, una vez más, bienvenidos. Estamos estudiando un tema muy especial, hermanos, un tema para que lo podamos practicar de inmediato, que es más que vencedores en Jesucristo. Y el tema específico de hoy, hermanos, es que Jesús nos da la victoria sobre la culpa. Y esto es importante entenderlo, hermanos. Muchas veces somos víctimas de la culpa o presas de la culpa y tenemos este peso que no nos deja avanzar. Yo mismo he estado en esta situación y así es que en base a los materiales que he tenido acceso, gracias al Señor, es que vamos a compartir esto. En esta noche, hermanos, este es el código QR para las personas que nos ven por primera vez en YouTube y quieren ser parte de la comunidad donde les enviamos no solo este material en PDF, sino los links del Zoom para que puedan participar con nosotros, pues solo tienen que escanear el código que les aparece en su pantalla. Esta es la bibliografía de esta noche, hermanos. Este es el libro que más usé, pero también me basé en el otro libro del doctor Jeremiah. Y no dejo de mencionar a nuestra querida doctora Hicks y a nuestro amado pastor Carlos Estal, de quienes he aprendido y mucho de lo que comparto es de sus enseñanzas. Y esta noche, hermanos, como el tema es que Jesús nos da la victoria sobre la culpa, lo primero que vamos a estudiar es, vamos a definir qué es la culpa. Vamos a ver cuál es el resultado de vivir con culpabilidad. Interesantemente, vamos a estudiar, hermanos, que existen dos tipos de culpa. Está la culpa verdadera y hay una culpa falsa también. Y vamos a ver, hermanos, aún la intervención del diablo, que él es el que nos acusa de día y de noche. Entonces, él también participa en esa culpa falsa. Vamos a estudiar qué hacer con la culpa verdadera cuando en verdad hemos cometido un pecado. Bueno, qué es lo que tenemos que hacer de acuerdo a la Biblia. Y vamos a finalizar estudiando el proceso de restauración del rey David. Vamos a ver, hermanos, los grandes pecados que él cometió, pero cómo él se arrepintió y el Señor lo perdonó. Y es todo lo que nosotros tenemos que hacer. Así es que habiendo dicho eso, vamos a iniciar y les voy a dar la definición de los diccionarios y de los libros de los profesionales que hablan acerca de la culpa.
¿Qué es la culpa? Dicen que la culpa es un sentimiento profundo de remordimiento causado por sentirse responsable de algo o saber que hemos hecho mal. Cuando nosotros hemos cometido alguna falta o hemos hecho algo malo, hay algo, hermanos, hay un sentir en nosotros. Los profesionales dicen que es un sentimiento profundo de remordimiento. Hay algo que me hace saber que yo hice mal, que yo cometí una falta. Eso es la culpa. También dicen que es una emoción desagradable que se origina cuando las acciones, lo que yo hice, entra en conflicto con mis valores. Hice algo que yo sabía que estaba mal. Mis valores son las cosas que yo sé de acuerdo a la palabra del Señor. Pero hermanos, si somos honestos, no siempre actuamos de acuerdo a la palabra de Dios. Muchas veces entramos en contradicción, hacemos lo opuesto a lo que la palabra nos dice, nos señala o nos enseña. Entonces dicen este segundo concepto, es una emoción desagradable que se origina cuando las acciones entran en conflicto con los valores o con los pensamientos. A veces no es en sí un valor, sino es un pensamiento que tenemos y el pensamiento nos golpea, no debía haber contestado así, no debía haber hecho tal cosa. Entonces es una emoción que se origina porque lo que hice entra en conflicto o con mis valores o con mis pensamientos. Y todavía menciona aquí cuando una persona hizo algo que cree que no debería haber hecho. Es que hice algo y entonces si les ha pasado, uno tiene es que no lo debía haber hecho. Yo no debía haber ido a ese lugar, no hubiera aceptado la invitación, hubiera tenido el valor para decir que no y empiezan esos pensamientos porque sabemos que hicimos algo que estuvo mal y que no lo deberíamos haber hecho. Y por último dice, la culpa puede conducir a la vergüenza. Eso lo vamos a ver en el caso de Adán. Dice, la culpa puede conducir a la vergüenza si la persona es descubierta en una falla. Y se los digo aquí, ¿cómo le sucedió en el caso de Adán? Adán una vez que pecó, dice, y tuve miedo y se escondió del Señor. ¿Se imaginan que tuvo miedo de Dios? Sí, porque había algo en su corazón que le señalaba la falta que había cometido. Esa es la culpabilidad. Por eso vamos a ver que si hay una culpa verdadera que viene de parte del Señor, pero hay una culpa falsa también que lo único que hace es atormentarnos. ¿Cuál es el resultado de la culpa? Bueno, la culpa es exactamente como se los estoy mostrando aquí. Hermano, la culpa es como un peso. Eso es la culpabilidad, es un peso. Y el resultado de la culpa, número uno, dice, es sentirse inútil o sin valor. Eso es la culpa. Cuando uno siente la culpabilidad, entonces uno lo que se siente es, no debí haberlo hecho, entonces yo no merezco esto, esta cosa buena que me puede pasar. Entonces yo sé que yo me siento como una persona inútil o una persona sin valor. Dice, la culpa puede atrapar a la persona en una vida de falta de plenitud y de sufrimiento. Hay gente que ha cometido faltas y por años viven sin plenitud y viven una vida de sufrimiento porque hay algo que les golpea y de lo cual no pueden dejar de pensar, es que si no hubiera hecho, es que si no hubiera cometido esto. Entonces la culpa es precisamente eso, hermanos, es un gran peso. Y por último dice, la persona nunca será libre de experimentar y cumplir con los planes de Dios. Dios tiene un buen plan. La Biblia claramente dice, hermanos, dice la Biblia que el diablo vino para matar, para robar y para destruir. Y el Señor Jesús dice, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Siempre les aclaro que la abundancia no tiene nada que ver con las cosas materiales, hermanos. El Señor quiere que vivamos una vida abundancia espiritualmente, que crezcamos espiritualmente, que avancemos, pero la culpabilidad nos detiene porque ese es un peso o a veces es como una cadena que no nos permite avanzar, que no nos permite progresar. La culpa es eso, algo que nos detiene y no nos permite experimentar y cumplir con los planes del Señor. No recibimos todo lo que el Señor tiene para nosotros. Para empezar, no recibimos el perdón de Dios porque nos seguimos culpando y culpando. Aquí les menciono que existen dos tipos de culpa. Se los menciono de esta manera. Existe una gran diferencia entre ser culpable y sentirse culpable. Hermanos, son dos cosas diferentes. Una cosa es ser culpable y otra cosa es sentirse culpable. Y muchas veces nos podemos sentir culpables porque lo somos. Eso va de la mano. Pero otras veces nos sentimos culpables y no somos culpables, pero nos sentimos así.
En el segundo punto les anoto aquí, muchas veces las demás personas son las que nos acusan y nos hacen sentir culpables. Y a veces, hermanos, no somos culpables, pero las personas nos culpan. Ustedes saben que no todas las personas que están en la cárcel son culpables. No, no todas las personas que están en la cárcel son culpables. El Señor Jesús lo tuvieron de Herodes a Pilatos. Él no era culpable. Y así podemos ver a muchas personas que estuvieron en la cárcel y no eran culpables. Pedro y Silas están en la cárcel por predicar. ¿Qué es lo malo de predicar? Bueno, por cierto, eso lo estamos viendo ya en nuestros días también. Ahora vi un reportaje hace un tiempo, solo por pararse en un lugar donde practicaban cosas indebidas y apropiadas, y alguien se paró a orar con el pensamiento, ni siquiera estaba orando en voz alta y se lo querían llevar preso porque estaba orando. ¿Cuál es la culpabilidad? Entonces, hermano, les decía, en las cárceles hay muchas personas que están presas, pero no son culpables. Pero en el punto 2 les anoté, muchas veces las demás personas nos acusan y nos hacen sentir culpables. Pues tal vez no estemos en una cárcel, pero si las personas nos están acusando injustamente y el enemigo aprovecha eso, nos hace sentir culpables y estamos presos mentalmente porque nos quedamos en una cárcel atrapados, sin poder avanzar, sin poder salir. En el punto 3 les anoto, la culpa y el miedo se ha usado para controlar la conducta de la voluntad de las personas. Desafortunadamente, en muchos matrimonios, el esposo culpa a la esposa porque con esa culpabilidad le infunde temor y entonces así es como hace que le obedezca. Así es como obtiene sus beneficios. Desafortunadamente eso pasa. Y eso no pasa solo con los cónyuges. Eso muchas veces puede pasar de los padres a los hijos. Pues si no me haces tal cosa, dicen a veces los papás, ya no te voy a querer y están manipulando a los niños, trayéndoles culpabilidad, porque quieren, los padres quieren que los hijos hagan lo que ellos desean. Y la manera como encuentran fácil es manipulando a los niños. Entonces muchas personas, si vivimos en hogares y tuvimos ese trasfondo familiar donde nos señalaban frecuentemente y nos acusaban frecuentemente y nos culpaban para manipularnos, crecemos en la vida sintiendo ese mismo patrón o viviendo de esa misma manera, porque de pequeños nos estaban culpando. Por eso les anoto aquí, la culpa y el miedo se ha usado para controlar la conducta y la voluntad de las personas. Hermanos, si somos padres de familia, pidámosle al Señor que nos abra los ojos para no manipular a nuestros hijos. No amenacemos a nuestros hijos. Si no haces tal cosa, ya no te quiero. El amor, hermanos, debería ser como el amor de Dios. El amor de Dios para nosotros es un amor precioso, es alto, es ancho, es profundo, es largo. El amor de Dios es infinito. No le digan a sus hijos que los aman si hacen tales cosas. No, ustedes los deben amar porque ustedes son sus padres y ellos son sus hijos y eso no va a cambiar nunca. En el punto número 4, hablando de los tipos de culpa, dice, en otras ocasiones somos nosotros mismos. En el punto 2, aquí, en el punto 2, hermanos, son las personas las que nos culpan. Pero en el punto 4 dice, en otras ocasiones somos nosotros mismos quienes nos imponemos expectativas muy altas y cuando no las cumplimos nos sentimos culpables. Eso ocurre cuando nuestros progenitores o tutores han sido exigentes en nuestra educación. Hermanos, a veces no es la gente la que lo está culpando, a veces es uno mismo el que se culpa y uno se pone expectativas demasiado altas. Hermanos, se nos olvidan que somos seres humanos y que como seres humanos nos vamos a equivocar. Así es que esto es bien importante que nosotros lo comprendamos. Dice, en otras ocasiones somos nosotros mismos quienes nos imponemos, perdón, expectativas muy altas. No, no me voy a enojar, no voy a contestar tal cosa, pero seguimos siendo seres humanos. Y dice, y cuando no las cumplimos nos sentimos culpables. Eso ocurre cuando nuestros progenitores o tutores eran exigentes con nuestra educación. Y por último dice, por eso, por todo lo anterior, podemos decir que hay dos tipos de culpa. Número uno, hermanos, la culpa verdadera y número dos, hay una culpa falsa. Hay una culpa verdadera que es el señalamiento, perdón, que es el señalamiento del Espíritu Santo, es Dios a través de su Santo Espíritu hacia nuestra vida, pero muchas veces son las personas o nosotros mismos, y vamos a ver más adelante, y muchas veces también es el diablo el que nos está acusando. Entonces, eso debemos tomarlo en cuenta, hermanos. ¿Qué es la culpa verdadera y qué es la culpa falsa?
Aquí le doy las definiciones. Hermanos, la culpa verdadera, dice, es el resultado del pecado y es el modo que tiene Dios de llamarnos al arrepentimiento y a la restitución. Viene por la convicción que hemos pecado. Hermanos, sí hay una culpa verdadera y ese es un sentimiento que viene de parte del Señor a través de su Santo Espíritu. Y vamos a ver ejemplos bíblicos. Hermanos, a eso sí le tenemos que prestar oídos, eso sí lo debemos atender. Y aquí dice que es la manera como Dios nos llama al arrepentimiento y a la restitución. Vamos a ver qué es eso de la restitución. Pero también está la culpa falsa, la culpa verdadera por un lado y aquí está la culpa falsa. Y dice de la culpa falsa, es la que sentimos por las acusaciones propias de alguien más o aún del mismo diablo. Viene por el remordimiento y vamos a ver eso entonces, hermanos, que viene por el remordimiento. Así es que habiendo dicho eso, vamos a ver algunos ejemplos de culpa. Por favor, préstenle atención. Yo sé que no tenemos micrófono, pero yo les voy a preguntar y ustedes díganme qué tipo de culpabilidad es, si es una culpabilidad verdadera o es una falsa, con permiso. En el primer ejemplo dice, Carlos, recién casado, vivía a unas pocas cuadras de la casa de sus padres, a quienes visitaba semanalmente. Ahora se tuvo que mudar a otro país por un cambio de trabajo y no puede ver a sus padres con la misma frecuencia que los visitaba antes. Antes los visitaba semanalmente, los fines de semana, ahora tal vez ya ni mensualmente. Y dice, y no puede ver a sus padres con la misma frecuencia que los visitaba antes y se siente tremendamente culpable por alejarse de ellos, que ya se habían vuelto dependientes de él. Hermanos, les pregunto, ¿esta es una culpa verdadera o es una culpa falsa? Hermanos, esta es una culpa falsa. Así está la situación, así está el trabajo. No es su culpa que no pueda ver a sus papás ahora con la misma frecuencia. Y como les digo, muchas veces es uno el que se culpa y muchas veces son las demás personas. En este ejemplo, probablemente los padres le dicen, sí, ahora ya no me vienes a ver, sí, ahora tal cosa. Y entonces lo que están haciendo es que están culpando a este hombre de este ejemplo, a Carlos. Esa es una culpa falsa. Veamos el segundo ejemplo. Ana le ha pedido a su madre que le cuide a su bebé por unas horas, mientras ella participa del cumpleaños de su mejor amiga. Ana tiene una bebé y le pidió a su mamá que se la cuide en lo que va al cumpleaños de su mejor amiga. Y dice, pero no lo ha podido disfrutar, o sea, no ha podido disfrutar de la celebración de la fiesta de cumpleaños, porque desde que llegó a la fiesta se siente culpable por haber dejado a su bebé. Hermanos, es pecado pedirle a alguien que le cuide a su bebé para ir a una reunión tan especial como esta que dice es de su mejor amiga. No está abandonando a su hija, no está dando de satisfacerla en cuanto a sus recursos. No, esto es posible. Entonces, hermanos, esta también es una culpa falsa. ¿Por qué? Porque sí hay ocasiones en las que vamos a dejar al cuidado de nuestros seres queridos, podemos dejar a nuestros hijos. Hay madres que tienen que salir a trabajar y los bebés están pequeños, tienen que dejarlos al cuidado de alguien más, tal vez una abuelita, como nos pasó a nosotros en nuestro caso, que mi querida suegrita nos cuidó a nuestros hijos en lo que yo trabajaba, Flori trabajaba, etcétera, etcétera. Ese no era nuestro plan, pero nuestro segundo hijo nació pegadito con la primera y ya saben ustedes que por su situación y nació en un hospital caro, tuvimos que sacar préstamos, había que pagarlos. Mi esposita linda tenía que salir a trabajar también. Bueno, tuvimos que dejarlos encargados. Eso también es válido, hermanos. Veamos el tercer ejemplo. En el tercero dice, Carmen, una mujer casada, se ha estado escribiendo con un amigo del colegio, quien fue su primer novio. No hablan de cosas comprometedoras, pero ella se siente culpable porque siente que le está siendo infiel a su esposo. ¿Qué piensan ustedes? ¿Es una culpa falsa o es una culpa verdadera? Esta tengo que decirles, hermanos, es una culpa verdadera, porque no tiene por qué estarse escribiendo con alguien que tuvieron una relación anteriormente. Y si se siente culpable, lo más seguro es que su esposo no sabe que se está escribiendo con el que fue su novio. Si ella es una mujer casada, ¿qué hace escribiéndose? Hermanos, aprovecho para decirles esto. Hermanos, la Biblia dice que el diablo anda como león rugiente viendo a quién devorar.
Hermanos, nosotros tenemos que ser cuidadosos y pedirle al Señor que abra nuestros ojos para no caer en el pecado del adulterio. Aquí no ha cometido ese pecado todavía, pero probablemente si sigue escribiéndose en una de esas cuando nos vemos y empiezan, hermanos, yo esas historias las conozco muchísimo. Ya tengo 59 años de vida, he trabajado en la iglesia bastante tiempo, tengo bastante tiempo de ser cristiano. Con esto, el único consejo que le puedo dar ya tanto a los hombres como a las mujeres es huyan, huyan de las pasiones juveniles. Eso le dijo Pablo a Timoteo. No se queden a ver si pueden, ay, yo soy un pastor asistente de la Iglesia Vida Cristiana y yo soy fortalecido. No, no se confíe. Con esto la única manera de vencer es corra, salga corriendo. Así lo hizo José con la esposa de Potifar, salió corriendo. No sé cómo dicen en sus países, pero aquí decimos jalón cuando alguien lleva en su vehículo. No, un hombre no tiene por qué darle jalón a una mujer, aunque sea una hermana de la iglesia. No, tenga cuidado. Yo le digo a la gente, mire, usted no está pensando en adulterar, ni la otra persona está pensando en adulterar. El diablo está pensando en que ustedes caigan en adulterio y están haciendo la combinación quedándose solos en un vehículo. Tenga cuidado de eso. No se confíe, no diga, yo tengo tantos años de ser cristiano. Esta tentación, la única manera de vencerla es huyendo. Así es que en este caso, hermanos, sí es una culpa verdadera, porque seguramente lo está haciendo de manera encubierta, no está siendo honesta, no tiene nada que estarse escribiendo. Si fueron novios, ok, eso ya pasó, pero ahora tiene una relación. Hermanos, la Biblia dice que todo hombre que voltea a ver a una mujer para codiciarla en su corazón ya adulteró con ella. Así es que no empiecen con cositas poquito a poco. Hermanos, el diablo es astuto. Él no va a venir a atarnos con una cadena. No, si lo vemos venir con una cadena, salimos corriendo. Muchas veces el diablo viene con un hilo. Y ese hilito, cuando nos lo enrolla, uno se ríe y uno dice, ay, ese hilito yo lo rompo cuando yo quiera. Ajá, pero después de 5 millones de vueltas que le dé con ese hilito, dígame si lo va a poder romper. No lo va a poder romper. Así es que no se detenga para averiguar si usted es fuerte en el Señor o no es fuerte. Esta tentación solo se vence huyendo. Así es que esta culpa es verdadera. Y la última, dice, Pedro robó un poco de dinero en su primer trabajo, hace muchos años. Ahora que se volvió cristiano, siente culpa. Obviamente, esta es una culpa verdadera, siente la culpa y lo que tiene que hacer es restituirlo. Y eso lo vamos a ver en esta lección de esta noche. Así es que, hermanos, ¿qué debemos hacer? Empecemos primero con la culpa falsa. ¿Qué debemos hacer con la culpa que es falsa? En primer lugar, dice, razone si su culpa es generada por algún pecado contra Dios o contra su prójimo. Lo primero que tiene que pensar es, ¿esto es algún pecado que yo cometí contra Dios o un pecado que yo cometí contra mi prójimo? ¿Ok? Segundo punto, dice, si no es por algún pecado, piense si no es porque a alguien más le culpa o le acusa. Padres, cónyuges, jefes, maestros, amigos, líderes religiosos. Hermanos, yo he visto, no le voy a decir que he visto de todo porque sería muy orgulloso, no he visto de todo, pero he visto muchas cosas y he tenido en consejería gente linda, hermosa. Yo no atiendo solo gente de nuestra iglesia, sino atiendo a más personas. Yo digo que estoy para servir al cuerpo de Cristo. Y hermanos, he oído cosas que a veces me han contado hermanos de otras congregaciones que sus líderes les han impuesto una culpa. Alguien la otra vez estaba contando que no podía cambiar la alfombra de su casa si no le pedía permiso a su pastor y el pastor le tenía que dar permiso para cambiar la alfombra de su casa. Yo le digo, pero si es su deseo, es su dinero, es su casa. No, no podemos hacer eso. Entonces, yo por eso les anoté aquí, aún, hermanos, hay gente que puede manipular y aún los líderes religiosos pueden manipular. Desafortunadamente, cuando usted ve líderes religiosos que cometieron grandes pecados atroces de inmoralidades sexuales, usaban la culpa, usaban la manipulación. Cuando usted lee los casos de pastores que terminaron en la cárcel, y uno ve cómo manipulaban a las personas con la culpabilidad, infundiéndoles miedo, que si no haces esto al siervo de Dios, al ungido de Jehová, que el Dios te va a castigar. Y manipulan a la gente. Por eso dice en el punto 2, si no es por algún pecado, piense si no es porque alguien más le culpa. ¿Quién le está culpando? Sus padres, su cónyuge, sus jefes, maestros, amigos, líderes religiosos, etcétera. O dice, es una acusación propia, enraizada en su infancia o en una mala autoimagen. Quiere aparentar lo que no es. Somos seres humanos.
Yo no digo que digamos, bueno, así soy yo y que me aguanten. No, tampoco. Tenemos que tener un balance, decir, si esto es pecado, voy al Señor y le pido perdón y me arrepiento. Pero no podemos nosotros sentirnos culpables porque no estamos llegando al nivel. Bueno, si no llegamos al nivel, pidámosle perdón a Dios y si hemos ofendido a alguien más, también pidámosle perdón. Y vean en este punto, o vaya más allá, dice, piense si no es una acusación del diablo. Hermanos, ¿saben lo que significa la palabra diablo en el idioma original? Significa acusador. Eso significa la palabra diablo. El diablo es un acusador por excelencia. Por favor, lean conmigo lo que dice Apocalipsis 12:10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios, ¿cada cuánto? De día y de noche. Hermanos, el diablo es acusador por excelencia y no descansa. Nos acusa de día y de noche. Si cometimos una falta, nos está acusando de día o de noche. Bueno, lo único que tenemos que hacer es arrepentirnos. A mí cuando el diablo me acusa, que yo sé cuando el diablo me está acusando y yo no me había arrepentido, yo saben que le digo, gracias diablito que me estás recordando que todavía no le he pedido perdón al Señor. Ahorita mismo voy a arrepentirme y me voy a orar y le digo, Señor, perdóname. Cometí esta falta cuando iba al trabajo, deprisa, no recordé, me enojé con alguna persona imprudente que se me atravesó. Perdón, Señor, porque no me tenía que haber enojado. Qué bueno que lo recordé o qué bueno que el diablo me lo recordó. Voy a orar. Pero hermanos, les anoté aquí en la parte final de esta diapositiva, si usted pecó, pero ya se arrepintió, no debe sentir culpa. Dios ya le perdonó. Hermanos, pecado pecado confesado es pecado perdonado. Confesado al Señor, por supuesto, es pecado perdonado. Así es que no nos sintamos culpables, aunque el diablo nos señale algo que sea verdadero, porque muchas veces el diablo nos señala cosas verdaderas, no siempre dice mentiras, a veces nos señala cosas verdaderas. Yo cuando me señala algo, entonces voy a orar y le digo, Señor, aquí traigo este pecado. Te pido perdón y ayúdame, Señor, y clamo tu preciosa sangre y ayúdame a no cometerlo más. Y entonces yo le digo, gracias, diablo, gracias porque me hiciste un buen recordatorio. Hermanos, eso es lo que debemos hacer con la culpa falsa, pero no andarla cargando y cargando. Vamos a ver cómo nos deshacemos de la culpa, porque hay una manera preciosa para deshacernos de la culpa. Y entonces, este es el punto, hermanos. Aquí les voy a mostrar en 5 hermosos pasos, hermanos, qué debemos hacer con la culpa que es verdadera. No es para que la estemos cargando toda la vida, no. ¿Cómo nos vamos a deshacer de la culpa verdadera? Paso número 1, atender la voz del Espíritu Santo. Dios utiliza al Espíritu Santo para que nos señale donde nosotros hemos fallado. Número 2, no debemos, esto es importante, hermano, no debemos hacernos los desentendidos, buscar excusas o culpar a otros. No, eso no, hermanos. Si el Señor nos revela algo, no nos excusemos. Si el Señor me hace saber que yo me enojé, no debo culpar a mi esposa como Adán. Ah, sí, mi esposa fue la que me provocó. Mi esposa me pudo provocar, pero si yo no tuviera enojo en mi corazón, nunca se hubiera salido el enojo, aunque me provocara mi esposa y me provocaran 1000 personas. Si yo no lo tengo adentro, no saldría. Si salió enojo es porque lo tengo. Hermanos, el pastor Carlos en alguna ocasión dijo, todo lo que señala mi pecado, todo lo que alumbra mi pecado es luz. Así es que si a usted alguien le provocó un enojo, es luz. Nuestra querida doctora Hicks contó algo muy hermoso. Dice que tenía un cojín relativamente nuevo. Y un día que llegó a la iglesia, su perrita le rompió el cojín. Y ella se enojó tanto porque, ella lo contó en un servicio en público, ella se enojó tanto porque su perrita le rompió el cojín. Y se enojó tanto que vino la voz del Espíritu Santo y le dijo, con $20 te mostré que todavía hay enojo en tu corazón. Ya dice, es que eso era lo que me había costado mi cojín, $20. Entonces se da cuenta, todo lo que nos saca nuestra carne, todo lo que nos alumbra es luz. Así es que no nos quejemos de nuestro cónyuge, nuestro jefe, nuestros compañeros, nuestros amigos, nuestros pastores. No, digamos, Señor, gracias, porque eso solo estimuló
lo que yo tenía dentro, pero no nos hagamos los desentendidos. Saben que la palabra excusa es buscar la causa de manera, de manera externa. Excusa. No, hermanos, o sea, nosotros reconozcamos lo que somos y nos vamos a arrepentir. Es que si nos excusamos toda la vida vamos a vivir cargando con los mismos pecados porque Dios no nos puede perdonar de algo de lo que no nos reconocemos culpables. No, hasta que digamos, Señor, perdón, soy culpable, Dios nos va a perdonar. De lo contrario, eso se va a seguir alargando y alargando. Entonces, en el punto 2 dice, no debemos hacernos los desentendidos. Cuando el Espíritu Santo nos señale algo, buscar excusas o culpar a otros, menos culpar a otros. 3, debemos arrepentirnos y confesar nuestros pecados. El Espíritu Santo ya me señaló, en vez de hacerme el desentendido, me tengo que arrepentir. Punto 4, si hemos ofendido a otros, a nuestro prójimo, debemos pedirles perdón. No es suficiente, vamos, que, bueno, yo le pedí perdón a Dios. Ya, si mi esposa no quiere, pues ahí su problema, no. Pues yo ya le pedí perdón a Dios y a mi amigo no, porque no. Hermanos, si hemos ofendido a otras personas, debemos pedir perdón. Miren, esto es algo difícil y esto tiene que ver con el orgullo. De hecho, yo procuro practicar esto, pero la otra vez alguien me dijo, miren, no pida perdón, usted es un pastor asistente de vida cristiana. Si usted pide perdón, lo van a ver mal, lo van a menospreciar porque está pidiendo perdón. Mire, qué pena, le digo yo, pero si yo no pido perdón, ni la persona me perdona, ni el Señor me va a perdonar a mí. No importa si soy un pastor asistente de vida cristiana, no importa lo que sea. Yo por eso les dije en otra ocasión, el problema del cristiano es que no pide ayuda. Y a veces no pide ayuda por orgullo, porque ya soy un líder, ya soy un diácono, ya soy un pastor asistente. Por eso es que ven que muchos pastores cometen unos grandes pecados. Nunca lidiaron con sus áreas pecaminosas, nunca pidieron ayuda a otro pastor o a alguien más, nunca buscaron una autoridad. Ah, porque soy la autoridad máxima de la iglesia. Eso no importa. Vamos a ver el caso de David, él era el rey, la máxima autoridad y cometió grandes pecados, pero él se arrepintió. Por favor, no seamos orgullosos y no pedirle perdón a las personas que hemos ofendido. Seamos humildes. Si hemos ofendido a alguien, vayamos a pedir perdón de corazón. Y les cuento de una vez, muchas veces Dios nos va a probar. Pedimos perdón y todavía nos dan otro golpecito y uno dice, bueno, uno tiene que decir, yo a pedir perdón venía, ¿verdad? Eso me ha pasado algunas veces. En una ocasión tuve una desaveniencia, la persona me estimuló, yo contesté mal en el trabajo, pero yo me sentía mal. Al día siguiente yo le pedí perdón y le dije, mire, es que cuando usted me habló, alzó la voz y yo le contesté de la misma manera, yo le pido perdón. Y nunca olvidaré que me dice ese compañero, sí, usted es un inmaduro. Cuando usted tenga mi edad y esté a mi nivel va a entender. Y yo, ay, yo le estaba pidiendo perdón. Pero luego dije, no, a eso vine a pedir perdón. Ah, ya, no importa lo que me vuelva a decir, perdón, perdón, perdón. Así es que, hermanos, el punto 5 es, si al ofender a otros hermanos hemos causado algún daño, o si causamos algún daño, rompimos un libro, destruimos la propiedad ajena. Además de pedir perdón, debemos restituir el daño causado. Esto es bien importante, hermanos. O sea, no es solo, ay, perdón. Yo nunca olvidaré, alguna vez lo conté. En uno de mis trabajos me pidieron prestado mi vehículo para ir a hacer una diligencia porque no tenían. Y cuando me lo devuelven, me dan las llaves y me dicen casi completo. Y yo dije, ¿qué significa casi completo? Y cuando fui a ver, lo habían golpeado de un lado, Dios mío. Nunca se les ocurrió, se lo vamos a pagar, se lo vamos a mandar al taller. Yo no pedí el mandado, yo no los obligué, no, me pidieron el vehículo como un favor. A propósito, eso me recuerdo una vez, y lo digo porque pasa muchas veces. Yo tuve mi primer vehículo a los 21 años, cuando todavía no había llegado a la iglesia, y me recuerdo que en un restaurante retrocediendo golpeé un carro, y de verdad, hermano, no era cristiano. ¿A qué hora encuentro yo al propietario de ese vehículo? Pero yo tenía una tarjetita de presentación mía, donde estaba mi dirección de trabajo y mi teléfono. Y yo le dejé una nota y le puse, perdón, no sé si era hombre o mujer, le choqué su carro. Me puede buscar y con mucho gusto lo reparamos. Y al día siguiente, lo tenía la persona en la oficina, tuve que mandar a reparar el vehículo. Es lo que corresponde, pero lo vamos a ver todo eso con versículos bíblicos. Vayamos al primero. Hermanos, dice atender la voz del Espíritu Santo cuando nos señala el pecado que hemos cometido. Por favor, véanlo conmigo, lean conmigo Juan 16 del 7 al 11. Dice, pero yo os digo la verdad, eso dice el Señor Jesús,
os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera el Consolador, el Espíritu Santo, no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, ¿qué dice? Convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Hermanos, es el Espíritu Santo el que nos convence de pecado. No nos hagamos los sordos, los desentendidos cuando el Espíritu Santo nos señale, porque si hacemos eso, un día el Espíritu Santo ya no va a venir. Lo vamos a contristar, lo vamos a apagar y vamos a caer en la blasfemia del Espíritu Santo. Hermanos, cuando el Espíritu nos señale algo, seamos rápidos, seamos prestos para cumplir lo que nos está señalando, o arrepentirnos delante de Dios, o pedirle perdón a alguna persona que hayamos ofendido. Hablando del Espíritu Santo, en el versículo 9 dice, perdón, en el 8, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Hermanos, es el Espíritu Santo el que nos convence a nosotros de que hemos cometido alguna falta. Punto número 2. No debemos hacernos los desentendidos, buscar excusas o culpar a otros. Lean por favor conmigo Génesis 3 del 8 al 11. Y oyeron, eso es Adán y Eva, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Eso fue cuando Adán y Eva pecaron. Continuemos. Dice, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. Ellos tuvieron temor. Versículo 9, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Hermanos, ¿será acaso que Dios no sabe dónde estaba Adán y Eva? Claro que lo sabe. Dios sabe dónde estamos nosotros. No nos podemos esconder. Hermanos, cuando el Señor llamó a Adán, y cuando entabló el Señor la conversación, le estaba dando la oportunidad a Adán de que se arrepintiera. Dios no le preguntó, Adán, ¿dónde estás? Es que no te veo. Ay, ¿por dónde estás? No, Dios es omnisciente, lo sabe todo. Sabe que fallamos, sabe que pecamos. Pero el Señor es tan hermoso, tan lindo, que Él da el primer paso para la reconciliación. Pero no puede haber reconciliación si no hay sin confesión. Dios estaba esperando que Adán le confesara su falta, que le dijera, Señor, perdón, desobedecí, comí del árbol que tú dijiste que no comiera, perdóname, Padre, perdóname. Eso era todo lo que tenía que decir. Y le pregunta el Señor, ¿dónde estás tú? Y él, o sea, Adán, en el versículo 10, y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. No es que, perdón, ¿qué preguntó el Señor? ¿Dónde estás tú? Solo podía decir, aquí, Señor, aquí estoy, cometí una falta. Y dice, él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo. Eso, ahí le está diciendo por qué se escondió. No, no, él no le preguntó por qué te escondiste. No, no, ¿dónde estás tú? Le preguntó. En el versículo 11 dice, y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Pregunta, otra vez, miren, pregunta y no le contesta lo que pregunta. Hermanos, pongamos atención cuando Dios nos pregunta algo. ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Solo puede haber una respuesta sí o una respuesta que es no. ¿Comiste? Sí, comiste, no. Vean lo que contesta en el versículo 12. Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Hermanos, por favor, Dios no le preguntó eso, no le dijo quién te dio de comer. Comiste, comiste, es la pregunta, comiste, sí o no. Solo tenía que contestar sí o no. Yo fui encuestador porque estudié mercadeo, mi profesión, y hacíamos encuestas de esas que preguntan si consume productos. Y existen dos tipos de preguntas. Una pregunta que se llama de respuesta cerrada, esta sí o no, no hay otra respuesta. Y una de pregunta abierta. ¿Cómo amaneció hoy? Uf, las respuestas pueden ser millones. Esta no es una pregunta abierta para que le contestara. La mujer que me diste no le preguntó, ¿comiste del árbol que yo te mandé que no comieses? Y él responde, la mujer que me diste por compañera. Y muchas veces pensamos que culpó a la mujer. Realmente culpó a Dios porque le dice, la mujer que me diste, tú me la diste, tú eres el culpable. No, si me hubieras dado una mujer espiritual, yo no hubiera cometido esta falta. Muchos hombres dicen eso. No, dice, mire, yo con mi esposa, me dijo alguien en consejería hace muchos años, yo con mi esposa ya no hago clic con la que toca el teclado.
Sí, pero usted está casado con otra esposa, con otra mujer. Le digo, sí, pero es que yo con ella ya no hago clic. No, o sea, Dios me dio una mujer equivocada. No, si me hubiera dado una linda como la que toca el piano, decía el hombre, oh, yo sería feliz, tengo derecho a ser feliz. No, ya se casó, ya está con ella, siga caminando su vida. La Biblia dice que Dios aborrece el divorcio. Por cierto, no dice que aborrece a la gente divorciada. No, no dice eso. Dice que aborrece el divorcio, aborrece el repudio, dice. Así es que volviendo a esto, hermanos, ven que dice, y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Qué pena, si me hubiera dado una espiritual al final ella fue la que me hizo. No, hermano, no nos hagamos los desentendidos. Vean esta otra cita que les anoté por aquí que es importante. Dice en Hechos 7:51, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Hermanos, ¿qué está diciendo en el libro de los Hechos? Está diciendo que el pueblo de Israel siempre resistió al Espíritu Santo. Y si nosotros, el Espíritu Santo, nos señala alguna falta y no corremos a pedirle perdón al Señor, estamos igual que el pueblo de Israel, resistiéndolo, resistiéndolo, resistiéndolo. Y hermanos, si resistimos al Espíritu Santo, un día lo vamos a terminar apagando, porque en la Biblia lo menciona. Si resistimos, entonces lo contristamos, entonces lo apagamos y entonces caemos en la blasfemia del Espíritu Santo, donde ya el Espíritu Santo no nos puede convencer. Eso le pasó a, iba a decir Caín, pero no fue Esaú. Esaú en el libro de Hebreos dice quien procurando el arrepentimiento lo buscó, pero no halló el oportuno socorro. Él trató de encontrar arrepentimiento, pero ya no se pudo arrepentir. ¿Por qué? Porque ya había caído en la blasfemia contra el Espíritu Santo. Ese es otro tema que tal vez algún día Dios mediante podemos estudiar. Pero ven, hermanos, no nos hagamos los desentendidos. Si nos sentimos culpables, vamos. Yo procuro ir rápido, hermanos, porque así me acostumbro. Tengo temor a caer en contristar al Espíritu Santo. El otro día, domingo, me gusta contar las cosas y no las cosas buenas, habíamos puesto un buzón nuevo en la iglesia donde los hermanos podían dejar sus diezmos y ofrendas. Y una de las personas que trabajaban conmigo en la oficina, según yo, que ya sabía dónde estaba el buzón, pero bueno, ese día yo estaba en la puerta y una persona, mi hermano, ¿dónde está el buzón? Y la llevo, aquí está el buzón. Una tercera persona, ya cuando era la 10ª persona, le tocó a esta compañera y me dice, mira, ¿dónde está el buzón? Y yo ya un poquito irritado le digo, mire, y yo pensando, usted trabaja aquí en la oficina conmigo y le digo, mire, pues, mejor acompáñenme. Y la llevé. Pero yo sabía que ese, acompáñenme. Al rato la fui a buscar y le digo, mire, perdón, hace un rato le hablé mal, le hablé golpeado, yo sé. Y tan linda, dice, no, ni me di cuenta. Yo sí me di cuenta. Y el Espíritu Santo me hizo saber que yo le había hablado mal. Se lo digo rápido, ¿sabe por qué? Porque si no voy a caer en resistir al Espíritu Santo y un día el Espíritu Santo ya no me va a señalar nada, porque de tanto que me dice y no le hago caso, entonces ya para qué me lo vuelve a mencionar. Seamos rápidos para cumplir con lo que el Espíritu Santo nos pide. Número 3, debemos arrepentirnos y confesar nuestros pecados. Ese es el punto final. ¿Para qué viene el Espíritu Santo, hermanos? Para esto, para que nos arrepintamos y confesemos nuestros pecados. Por favor, leamos Mateo 27, del 3 al 5. Entonces Judas, esto es importante que lo veamos, dice, entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado el Señor Jesús, devolvió arrepentido, dice, las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y los ancianos, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Hermanos, esta palabra, interesantemente, si la buscan en la concordancia de Strong, sí habla de arrepentimiento. Pero es que aquí dice que debemos arrepentirnos y número 2, confesar nuestros pecados. Judas no fue con el Señor Jesús a confesarle su pecado y a pedirle perdón a él, al que lo había ofendido. No, fue con las personas, en este caso, equivocadamente, porque le dijo a los sacerdotes, en el 4 a los sacerdotes y ancianos, en el 4 dice, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Pues sí, ellos le habían pagado, ellos no amaban al Señor. Entonces a ellos no les importó lo que Judas había hecho. Ven, hermanos, que
tuvo algo en su corazón, porque si buscan la palabra dice arrepentimiento como es, como la que vamos a ver en 1 Juan 1:9, arrepentimiento. Sí, es un arrepentimiento, pero hermano, no nos tenemos que quedar solo con la culpa. Esta era una culpa verdadera. No, no nos tenemos que quedar con la culpa verdadera. Tenemos que hacer algo. Judas no hizo lo correcto. Y lo correcto era que hubiera ido a buscar al Señor y decirle, Señor, perdóname, he pecado contra ti. Eso es. Así es que ven, en este caso, hermanos, se necesita del arrepentimiento. Y aprovecho para decirles, arrepentimiento no es sentirse mal. Arrepentimiento significa cambiar de mentalidad. Eso significa arrepentimiento. Mucha gente solo se siente mal, pero sigue haciendo lo mismo. Por ejemplo, hay gente que toma licor, sabe que está mal, pero no quiere dejar de hacerlo. Ok, se sintió mal, pero el arrepentimiento verdadero no es sentirse mal, es cambiar la mentalidad, es cambiar la dirección. Eso significa arrepentimiento, que si yo iba para la derecha, no, hermanos, ahora tengo que ir para la izquierda. Esto ya no, no, cambiar de dirección, cambiar de manera de pensar, eso significa. Mucha gente está en adulterio, sabe que es pecado, sabe que si se mueren se van al infierno, están en adulterio, pero no quieren dejarlo. Se sienten mal, pero no han tenido el verdadero arrepentimiento, que es el cambio de mentalidad. Por eso la Biblia dice, renovaos nuestro entendimiento, renueven su manera de pensar. Ese es el verdadero arrepentimiento, cambiar de dirección. Solo saber que hice mal, no. O sea, hice mal, bueno, ahora tengo que hacer lo correcto. Por favor, lean conmigo, les borro aquí. Por favor, lean conmigo Proverbios 28:13. Me gusta lo que menciona. Dice, el que encubre sus pecados no prosperará. Ven, el que se calla, el que no pide perdón, el que encubre sus pecados no prosperará. Mas el que los confiesa y se aparta. Esto es lo necesario, es confesar y apartarse. Hermanos, aquí dice más, el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. No es solamente confesarlo. Muchos maridos le piden perdón a sus esposas una y otra y mil veces, pero se lo dicen solo para que deje de molestar, solo para que se calle, para que ya no me moleste, no con la intención de cambiar de vida, no con la intención de cambiar de actitud. Proverbios 28:13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Hermanos, debemos tener la convicción clara. Número uno, hemos ofendido al Señor, hemos ofendido su palabra. Y si le hemos fallado a alguien, le hemos fallado también, hermanos. Pero esa convicción de decir, no quiero volverlo a hacer. Señor, ayúdame a no pecar más, por favor. Eso es el que se aparta. Lean también 1 Juan 1 del 8 al 9. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Ese es arrepentimiento, cambie de mentalidad. Ahí dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Arrepiéntase, cambie de mentalidad. Sí, somos pecadores y debemos dejar de hacerlo. En el versículo 9, la segunda parte dice, si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Sí, hermanos, pero con la intención de ya no volver a fallar. No, si yo digo, ay, como el Señor es tan bueno, Él me perdona. Yo voy a seguir pecando, pero ahorita le voy a pedir perdón ya para que quedemos a cuentas. No, no es así. Tiene que haber una convicción en nuestro corazón de que no queremos seguir cometiendo las mismas faltas, que queremos una vida diferente, que queremos un cambio de parte del Señor, una transformación. Entonces le podemos pedir perdón y entonces esa confesión trae, dice, el perdón de nuestros pecados y nos limpia de toda maldad. Punto 4. ¿Se recuerdan que son 5? Vamos por el punto 4. Si hemos ofendido a otros, debemos pedirles perdón. Lo que les dije, hermanos, seamos humildes. Si hemos fallado, pidamos perdón, hermanos. ¿Quién no ha fallado? Por favor, no diga, es que qué van a pensar de mí, es que yo soy un líder. No, ¿qué importa eso? Lo que importa es lo que piensa Dios de usted, no lo que piensa la gente de usted, ni lo que usted piensa de usted mismo. Leamos Mateo 5, 23, 24. Dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, mire, ni siquiera es que usted tenga algo contra su hermano. ¿Qué significa? Que usted no hizo nada, pero alguien tiene algo contra usted. ¿Qué dice en el versículo 24? Deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Eso reconcíliate es, pídale perdón.
Ven, hermanos, que uno debe pedir perdón. Si yo cometí una falta contra mi prójimo, yo le tengo que pedir perdón. Y si yo no cometí la falta, pero mi hermano tiene algo contra mí, ¿qué dice? Vaya y pídale perdón. ¿Se da cuenta? ¿Cuánto más si nosotros hemos fallado y hemos agraviado a nuestro prójimo? ¿Cuánto más ir a pedir perdón? Padres, no piensen que si cometieron una falta contra sus hijos y si les piden perdón les van a perder el respeto. No, sus hijos van a aprender que tienen a un papá humano y les va a dar el ejemplo a sus hijos de ir al Señor y pedir perdón también. Cuando uno falla y comete un pecado, lo menos que tiene que hacer es uno es pedirle perdón a las personas. De nuevo, lo leo completo. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Hermanos, si hemos ofendido a alguien, vayamos en humildad a pedirle perdón, pero de corazón, no pidamos perdón, ya para que no me moleste mi esposa. Es que si no la voy a estar oyendo toda la semana, mejor le digo que perdón, perdón. No, de corazón, con una convicción. Mi amor, perdón. De verdad te ofendí, lo siento mucho, perdóname y te ofrezco tener más cuidado la próxima vez. Eso es lo que el Señor nos está pidiendo en este pasaje. Y en el 5, hermano, esto es importantísimo, casi no lo practican, hermano, esto, con permiso. Esto casi no se practica en las iglesias cristianas y está en la Biblia. Dice, si hemos ofendido a alguien, además de pedirle perdón, debemos restituir el daño que le hicimos, que le causamos. Si hemos dañado algo, hermanos, no solo es de, generalmente, hermanos, desafortunadamente uno presta un libro y el libro no lo devuelve. Bueno, a mí me devolvieron una joya cuando eran escasos los libros de la doctora Hicks, tenía La Triple Naturaleza. Fue preciosísimo ese libro para mí, si no lo han leído, se lo recomiendo. Hace años, muchos años, alguien me lo pidió prestado y yo se lo di, y con aquello que, me lo cuida porque son escasos y esos no se consiguen fácilmente. No me acuerdo si al año me animé a pedirlo de vuelta. Y me dice, permíteme, que lo he andado llevando aquí debajo del sillón de mi carro. La verdad que se me olvidó, nunca lo leí. Y yo, ¡au! Y cuando me lo devuelve, se había golpeado la pasta porque con tanto frenazo, acelerón y todo. Y yo, ¡ay! Mi libro. Y en un año nunca lo leyeron. La pasta venía toda golpeada, todo raspado. Bueno, no valía lo mismo. Hermanos, ¿qué dice la Biblia si nosotros causamos un daño a alguien? Lean por favor conmigo la primera cita, que es número 5 del 6 al 7. Di a los hijos de Israel, el hombre o la mujer que cometiere alguno de todos los pecados con que los hombres prevarican contra Jehová y delinquen, aquella persona confesará el pecado cometido y compensará, dice, enteramente el daño. Ven, aquí es confesar, pero aquí dice, y compensará enteramente el daño, y añadirá sobre ello la quinta parte, y lo dará a aquel contra quien pecó. Yo no sé si se recuerdan olvidé ahora el libro del Antiguo Testamento, que un joven estaba con una hacha y el hacha se le fue en el río y él dice, era prestada. Ajá, es que la ley de la restitución tenía que dar 7 hachas si perdía el hacha prestada. Por eso, hermanos, era mejor no pedir nada prestado, porque si yo pido algo prestado y lo rompo, lo destruyo, tengo que dar 7 tantos más, me sale más caro. No, mejor compro mi propia hacha, si la pierdo ya solo perdí una hacha. Pero vea lo que dice aquí. Aquella persona confesará el pecado que cometió y compensará enteramente el daño y añadirá sobre ello la quinta parte y lo dará a aquel contra quien pecó. Aquí lo que tenía que añadir, hermanos, era el 20%, es la quinta parte. Lea la segunda cita que tenemos aquí, que es Éxodo 22 del 5 al 6. Si alguno hiciere pastar en campo o viña y metiere su bestia en campo de otro, de lo mejor de su campo y de lo mejor de su viña, pagará. O sea, vean lo que dice, si alguno hiciere pastar en campo o viña y metiere su bestia. O sea, yo tengo una vaca y, y no la puse en mi terreno a comer pasto, no que me la llevé al terreno de mi vecino, eso dice. Si está pastando en el terreno de mi vecino y come en el terreno de mi vecino, dice, y metiere su bestia en campo de otro, y la bestia de lo mejor de su campo y de lo mejor de su viña,
pagará, dice. O sea, si se lo comió hay que pagar. Ay, fíjate qué pena. Mi perrito se te entró a la casa y te rompió tal cosa. Qué pena, pero era un perrito. No, ese perrito tiene un dueño. Ese perrito tiene a alguien que tiene que respaldarlo. Versículo 6. Cuando se prendiere fuego y al quemar espinos, quemares mieses amontonadas o en pie o campo, el que encendió el fuego pagará lo quemado. Así era como se hacía en la antigüedad. Yo en mi propiedad ya cegué y lo que sobró lo voy a quemar, ¿verdad? Para deshacerme de la basura. Y yo quemo y el fuego se extendió al del vecino. No puedo decirle, ay, vecino, qué pena, mira, el viento sopló muy recio, vecino. No, yo tengo que ir y pagarle lo que se quemó. Yo empecé el incendio. No tuve el control, no tuve el cuidado. Incendié lo del vecino. Hermanos, esto es la ley de la restitución. El Señor sí espera que si dañamos algo físico, lo recompensemos. Tercera cita bíblica. Y hay más, pero les traje solo tres. Éxodo 21, 33, 36. Si alguno abriere un pozo o cavare cisterna y no la cubriere y cayere allí buey o asno. Yo hice un pozo, hermanos, y en las carreras se me olvidó taparlo. No le puse madera, no puse palos para que no se caiga nadie, dice en el versículo 34. Y el dueño de la cisterna, perdón, y cayere allí buey o asno, el dueño de la cisterna pagará el daño, resarciendo a su dueño de lo que fuere, de lo que fue muerto será suyo. O sea, se cayó un buey, ups, tengo que pagar el valor del buey y ahora el buey me queda a mí. Por eso dice, y lo que fue muerto sea suyo. Se fue una oveja, ah, qué pena. Tengo que pagar el valor de la oveja y la oveja muerta me queda a mí. Versículo 35. Y si el buey de alguno hiriere al buey de su prójimo, de modo que muriere, entonces venderán el buey vivo y partirán el dinero de él, y también partirán el buey muerto. Como le digo, tiene un perro bravo, así se le dice a los animales, y mata a otro perrito y, ay, qué pena. Pero los animales así son. Ese es el instinto de los animales. No, ese perro tiene dueño y dice, le tiene que pagar. En este caso, vendían el buey vivo, el dinero va para los dos y el buey muerto va para los dos. Así los dos se quedaron de la misma parte. Versículo 36. Mas si era notorio que el buey era acorneador desde tiempo atrás, ya tenía la costumbre este buey de que era bravo, y su dueño no lo hubiere guardado, pagará buey por buey, y el buey muerto será suyo. En este caso no lo van a partir a la mitad el vivo cuando lo vendan, ni el muerto. No, no, dice. Si ya se sabía, este buey ya había acorneado a otros bueyes antes. Entonces dice, agarrarán este buey y se lo darán buey por buey, y el muerto será suyo, del dueño del buey bravo. Hermanos, esto es la ley de la restitución. Eso todavía sigue vigente el día de hoy. Eso casi no se predica, eso casi no lo dicen. Y la gente se hace la desentendida, se tapan un ojo y se tapan el otro. No. Si usted comete alguna falta contra alguien y causa daños a la propiedad ajena, páguelo, devuélvalo como se lo prestaron. No cometa esas faltas porque eso sigue estando vigente en la palabra del Señor. Por eso es que va a seguir con la culpabilidad, porque no ha resarcido los daños. Ahora para nosotros se lo voy a resumir en tres nada más. Hermanos, el proceso de restauración del rey David. Número uno, atendió la voz del Espíritu Santo. Número dos, se arrepintió y confesó su pecado. Y van a ver qué hermoso. Número tres, Dios lo perdonó. Lo que yo les mencioné en cinco, David lo hizo en tres pasos, hermanos. Veamos los tres pasos de David. Número uno, atendió la voz del Espíritu Santo. Por favor, lean conmigo esta cita bíblica que está en el segundo libro de Samuel 12, del 1 al 13, con permiso. Dice, Jehová envió a Natán a David y viniendo a él, le dijo, había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. ¿Se recuerdan que David había cometido pecado con Betsabé? Y encima de que cometió el pecado con Betsabé, todavía mandó a Urías al frente de la batalla para que lo mataran porque Betsabé había quedado esperando de David. Urías era un hombre, en verdad, era un hombre justo. Y cuando David lo mandó a llamar, saben la historia, le dijo, ve y entra con tu esposa para que dijeran que el hijo era de Urías. Urías, un hombre tan justo, dijo, yo
No puedo dormir en mi casa, en cama suave, comiendo rico, cuando mis hermanos están en la batalla. Y durmió en tienda de campaña enfrente de su casa y todo el mundo vio que él no entró para nada en su casa, ni su esposa salió a su tienda. ¡Auch! No le salió el plan a David. Entonces viene David, lo emborrachó y le dice ahora, descansa. Y aún borracho, el hombre era justo y dijo, no, no puedo entrar a mi casa cuando mis hermanos están en la batalla. Así fue como David decidió, no, lo mando frente a la batalla y que lo maten, y lo mataron. Entonces viene ya Natán aquí, dice, y Jehová envió a Natán a David y viniendo a él le dijo, había dos hombres en la ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico era David y el pobre era Urías. Le está hablando en parábola, mire, y es que, perdón, hay veces que las autoridades no entienden, entonces les tienen que hablar en parábolas. ¿Por qué? Porque como están en esa posición, se cierran, se ciegan, creen que todo lo hacen de manera correcta, creen que ellos no pecan, creen que son infalibles. Ese era el caso del rey David. Entonces tuvo que ir el profeta y a través de una parábola le habló a su corazón. Miren qué amor el del Señor. Porque si le manda un mensaje directo no lo hubiera entendido. Le mandó una parábola. Sigamos leyendo. Versículo 2. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado. Sí, el rey David tenía muchas mujeres, Urías solo tenía una. Por eso dice en el 3, pero el pobre no tenía más que una corderita que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Sí, eso era Urías. Y vino un hombre de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que le había venido a él. Entonces, versículo 5. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive Jehová que el que tal hizo es digno de muerte y debe pagar la cordera con 4 tantos. Miren lo que pidió David, conocía la ley de la restitución. Debe pagar con 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Es que miren, es hermoso que somos rudos para juzgar a los demás. Pero para juzgarnos a nosotros mismos somos qué misericordiosos. Juzgamos a los demás por las obras que hicieron y a nosotros nos juzgamos por las intenciones que tuvimos. Yo no tenía la intención de cometer la falta. Aquí David se fue y le dio con todo y dice, tiene que pagar porque no tuvo misericordia. Versículo 7. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Por cuanto tú lo hiciste en secreto, mas yo lo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Versículo 13. Entonces David dijo a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Hermanos, le tuvo que hacer una parábola para que el rey entendiera que él era el que había cometido el pecado. Hermanos, a estas alturas, el bebé estaba por nacer, si no estoy mal, o ya había nacido, pero tenía poco tiempo y estaba por morir. Después de esto estaba por morir. Hermanos, por lo menos David se tardó 9 meses en entender que había cometido un pecado. Por lo menos se tardó 9 meses en arrepentirse y no se arrepintió hasta que vino Natán.
Y hermanos, Dios siempre hace eso con nosotros. Dios no hace acepción de personas. Cuando hemos cometido una falta, nos lo dice de una manera, nos lo dice de otra forma, lo vemos en su palabra, lo oímos en una prédica, alguien más menciona un suceso parecido. Es Dios el que nos está hablando. No cerremos nuestros oídos. El otro día el pastor Carlos predicó acerca de cuando el gallo cantó 2 veces, el gallo con Pedro. Y uno piensa que el gallo cantó las 2 veces al final de las 3 negaciones de Pedro, y no, lo leímos en la Biblia. Pedro lo negó una vez y una vez cantó el gallo. Ahí debió haber entendido Pedro y no. Pedro lo negó una vez y cantó el gallo una vez. Lo negó una segunda, lo negó una tercera y ahí el gallo cantó la segunda vez. Hermanos, escuchemos al Espíritu Santo cuando nos está hablando, nos está señalando el pecado, nos hacemos los desentendidos. Hermanos, miren qué cosa la del rey David, fue duro. Y hermanos, muchas veces las cosas son malas cuando nos las hacen a nosotros, pero no son tan malas cuando nosotros se las hacemos a los demás. Eso no puede ser así. Tenemos que ser justos. Si algo es malo para mí, es malo cuando yo se lo hago a la gente también, es malo. Tenemos que entender, a David le tuvieron que hablar en parábola por la posición que él tenía. Si usted es un líder religioso y me está escuchando, no tiene nada que ver su posición, sea humilde, sea sensible, tenga oídos abiertos. No piense que porque usted es líder es infalible, no piense que porque es líder usted no comete pecado. Todos cometemos pecados en todo momento, pecados de hecho, de palabra, de pensamiento, de omisión, pecados, transgresiones, iniquidades y ofensas. Todos, si ya no pecáramos, el Señor ya nos hubiera llevado al cielo. Hermanos, estamos aquí porque todavía estamos luchando contra el pecado. Pidámosle al Señor tener los ojos abiertos, los oídos abiertos para escuchar la voz de Dios. Y a veces es alguien en nuestra posición, alguien de un nivel más bajo el que nos va a hablar. No importa a quién nos está hablando, es Dios el que está usando a la persona o la situación o la circunstancia para atraernos de vuelta y señalarnos el pecado que estamos cometiendo. No seamos tan duros con los demás y suaves con nosotros. Ya les dije, para muchos es malo cuando me lo hacen a mí, pero no importa cuando se lo hacen a alguien más o lo hago a alguien más, no es tan malo, es pasadero, es pasajero. Tengamos empatía. Si es malo cuando me lo hacen a mí, es malo cuando se lo hacen a todo el mundo. Malo es malo, no importa quién se lo haga, ni importa quién lo haga. Pero en este caso, ven, David atendió la voz. En el versículo 3 dice, entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Vean cómo se arrepintió el rey David, que eso es la parte importante y es a donde nosotros tenemos que llegar para librarnos de la culpa verdadera. Salmo 51, ay, olvidé ponerles que era pero ustedes lo ven ahí, es del 1 al 19, es el capítulo completo. Quiero que noten porque les copié el título. Dice, al músico principal, Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán el profeta. Este salmo lo escribió después de que Natán le habló, por eso es necesario que lo leamos. Versículo 1. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. ¿Se dan cuenta? Eso nos pasa a todos. Todos tenemos pecados. Versículo 3. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y ser limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se requerirán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios que él ya había cometido. Oh Dios, Dios de mi salvación, cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Está hablando de los sacrificios en el Antiguo Testamento, pero dice en el 17, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, dice.
Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto, ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Hermanos, dice, no son los sacrificios. El Señor espera un corazón contrito y humillado, y eso es lo que el Señor no desprecia. Por eso les dije, hermanos, el arrepentimiento y la confesión es un acto de humildad hacia Dios y también, hermanos, es un acto de mansedumbre hacia nuestro prójimo. Ir y pedirle perdón es un acto de humildad también. Reconocer que yo he fallado. Pero hermanos, somos seres humanos. ¿Quién no falla en esta vida? Así es que no piense, yo soy líder, yo soy un pastor, no importa. Si pecó, arrepiéntase. Y si le falló a alguien y agravió a alguien, vaya y pida perdón y restituya el daño que ha cometido. David termina diciendo en el Salmo 32, del 1 al 5, cómo Dios lo perdonó. Déjeme mover una pantallita, perdón. Dice en el versículo 21, perdón, 1, bienaventurado el varón cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Ve, bienaventurado es 3 veces dichoso. Dice, 3 veces dichoso aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierta su pecado. ¿Qué necesitamos para que nos perdonen y nos cubran el pecado? Arrepentirnos de corazón y pedir perdón. Eso es todo. Versículo 2. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, mientras no confesé mi pecado, mientras callé, esos 9 meses por lo menos que tardó en arrepentirse David, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Ahí empieza el resultado de la culpa. Se envejecieron mis huesos. Sí, hay una culpa, aunque yo no me he arrepentido y me quiera hacer el desentendido, hay una culpa. Entonces dice en el 3, mientras callé se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Miren, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Hermanos, antes era un bosque verde frondoso, hoy se volvió todo seco, árido. Hoy podemos ver la tierra, el pasto está amarillo, está escaso. Eso es lo que dice. Ese es el resultado de la culpa. Pero miren lo que dice en el 5, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré, ven, confesaré mis transgresiones a Jehová. ¿Y qué dice? Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Hermanos, es todo lo que tenemos que hacer. Eso es lo que Dios quiere. Hermanos, Dios amorosamente le mandó a Natán para señalarle su pecado porque durante por lo menos 9 meses no lo vio y no se arrepintió. El Señor nos va a hablar de una o de otra forma. No nos hagamos de oídos sordos. Si nos arrepentimos, Dios nos perdona. Entonces, hermanos, vamos a finalizar con esto. Conocer la palabra de Dios y tener una relación de amor con el Señor Jesús nos da la libertad. Hermanos, Dios no espera que seamos perfectos, pero espera que tengamos una relación con Él. Si amamos al Señor Jesús, vamos a tener una relación y aunque le fallemos, el Señor en su gran amor nos va a mandar a su Santo Espíritu para que nos señale el pecado, nos revele dónde hemos fallado y nosotros nos arrepintamos y no vivamos con la culpa. Hermanos, les estoy mostrando aquí de otra forma lo que es vivir en culpa. Este es el resultado, queridos hermanos, de vivir en la culpa. Mientras callé, se envejecieron mis huesos, hasta me afectó el cuerpo, en mi gemir todo el día. Gemía todo el día, pero no se había arrepentido, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. O sea, sintió el peso de la mano del Señor por causa del pecado que no había confesado. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Lean conmigo estas citas bíblicas. Juan 8, 31, 36. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Hermanos, Dios no espera que nosotros no fallemos. Él sabe que vamos a fallar. Por eso nos dejó 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Lo que Dios espera es que andemos en su palabra. Si andamos en su palabra nos va a redarguir, el Espíritu Santo a través de su palabra nos va a redarguir y nos va a hacer saber que estamos mal. Vean lo que dice en el versículo 32. Y conoceréis la verdad, la palabra de Dios, pero que cobró vida en nosotros porque tenemos una relación con el Señor.
y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. No la letra, como les enseñé, les expliqué la semana pasada, el logos, no, el logos no, el rema. Necesito tener una relación con la palabra del Señor. Entonces es la verdad que me va a hacer libre. Esa relación. Versículo 33. Les respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. Como dices tú, seréis libres. Hermanos, un paréntesis. A mí me da risa cuando leo esto. Jesús se lo está diciendo a los israelitas y les dice, ¿cómo dice? Dicen ellos, linaje de Abraham somos y, miren, jamás hemos sido esclavos de nadie. Cuando Jesús les está hablando, estos son esclavos de los romanos. ¿Se dan cuenta que somos ciegos a veces? Ellos fueron esclavos de los romanos, fueron esclavos de los egipcios. Hermanos, ¿de quiénes no fueron esclavos ellos? Ve que somos ciegos y a veces así somos de ciegos nosotros. No, yo no tengo ninguna atadura y estamos reatados al pecado. Y le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. Claro que eran esclavos. Entonces en el 34 dice, Jesús le respondió, de cierto digo que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado es. Hermanos amados, que el Señor ya nos señaló alguna falta y no nos arrepentimos, vamos a seguir siendo esclavos, porque no nos hemos arrepentido. David, hasta que confesó su pecado, fue libre. ¿Quiere ser libre de algún pecado? Reconózcalo, arrepiéntase de mente, cambie de dirección y confiéseselo al Señor. Versículo 35, y el esclavo no queda en casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Hermanos, queremos ser libres de la culpa. Solo confesemos el pecado. La culpa verdadera. Ya sabe lo que tiene que hacer con la culpa falsa. Con la verdadera, solo acepte su pecado, reconózcalo, arrepiéntase de corazón y confiéseselo al Señor. Y pídale perdón si ha ofendido a alguien. Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Hermanos, si ya nos hemos arrepentido, no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Así es que, queridos hermanos, con esto hemos terminado. Los invito a orar. Y dijimos que el Espíritu Santo sea el que venga y que nos revele si tenemos algún pecado que no hemos confesado. Y si nos revela algo, seamos humildes en reconocerlo, aceptarlo y pedirle perdón al Señor. Así es que los invito a orar. Señor Jesús, te damos gracias en esta noche, Señor, por tu santa y bendita palabra, porque hemos podido ver, Señor, que sí hay una culpa, sí hay un sentimiento verdadero, Señor, que proviene de ti a través de tu Santo Espíritu para que nosotros reconozcamos el mal que hemos hecho, para que nosotros podamos venir y ponernos a cuentas contigo, Señor, en el arrepentimiento y en la confesión de pecados. Señor, gracias, porque tenemos a un consolador que convence al mundo de pecado. Convéncenos de pecado a nosotros, Señor. Señor, si hace mucho que no oramos, si hace mucho que no te preguntamos, ¿en qué te estamos fallando, Señor? Háblanos en este momento. Señor, ¿en qué te estamos fallando nosotros? ¿En qué no estamos siendo como tú? ¿En qué estamos quedándonos cortos en nuestro crecimiento, en nuestra relación de amor, Señor? Señor, ¿en qué? Señor, revélanos en qué nos estamos quedando cortos, Padre bendito. Señor Jesús, hoy venimos a pedirte humildemente que tu Santo Espíritu nos vuelva a hablar. Si ha venido a nuestra vida y hemos hecho oídos sordos, oídos incircuncisos y no hemos escuchado la voz de tu Santo Espíritu, Señor, hoy nos arrepentimos, hoy te pedimos perdón, Señor. Háblanos, Señor, revélanos los pecados que nos son ocultos, para que nosotros podamos venir en arrepentimiento verdadero, en confesión de pecados y presentarnos delante de ti para ser libres de la culpa, Señor. Libéranos de la culpa verdadera, libéranos, Señor Jesús, mostrándonos dónde estamos fallando, si tenemos pecados, transgresiones, iniquidades, ofensas a nuestro prójimo, si de los pecados tenemos pecados de hecho, pecados de palabra, pecados de pensamiento o pecados de omisión, porque tu palabra dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado. Señor Jesús, perdónanos y líbranos del mal. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Bendícenos, Señor, y líbranos del mal. Bendícenos, Señor, y háblanos, Señor.
Señor, si somos tal vez como el rey David, Señor, que no queremos entender y ver, mándanos a un profeta, Señor Jesús, mándanos a un profeta que nos hable, tal vez por parábola que podamos entender cuando tenemos orgullo, Señor Jesús, cuando no estamos siendo obedientes, Señor, cuando somos duros para juzgar a los que nos cometen faltas, pero somos tan blandos para juzgarnos a nosotros mismos cuando somos nosotros los que ofendemos a los demás. Señor Jesús, ayúdanos a que no veamos, Señor Jesús, la paja en el ojo ajeno. Ayúdanos a ver la viga que nosotros tenemos, Señor, por favor, Señor, y así poder ser libres de la culpa. Señor, libéranos de la culpa, pero trayéndonos el entendimiento, quitándonos el velo de nuestros ojos para que podamos vernos, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Y gracias por todos los ejemplos de la Biblia que hemos visto, Señor, especialmente el del rey David, que tenía un corazón conforme al tuyo y a pesar de eso no podía ver la falta que había cometido. Líbranos de caer, Señor, en semejante condición, de no vernos a nosotros mismos en el espejo de tu palabra, Señor. Por favor, revélanos cuando te estemos fallando. Revélanos cuando no estemos siendo como tú, Señor. Revélanos cuando nos estemos partando el camino angosto que nos lleva a la vida eterna, Señor. Señor, deja que el gallo cante, Señor, así como dejaste que cantara el gallo con Pedro. Que el gallo pueda cantar, Señor Jesús, y que nos hable, Señor Jesús, que nos muestre, Señor Jesús, por favor, Señor, orabasaya, shibribicaya, bribicaya, 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 bribicaya. Señor Jesús, haznos sensibles a la voz de tu Santo Espíritu. Danos oídos abiertos para escuchar tu voz, que ya no escuchemos la voz del diablo, la voz del mundo, la voz de nuestra carne, sino que escuchemos tu dulce voz, Señor, a través de tu palabra, a través de la oración, a través de las circunstancias, a través de las personas, Señor, en el nombre de Jesús. Y te damos gracias por esta noche, Señor. Y gracias por hacernos libres de la culpa. Bendito seas por siempre, Señor Jesús. Te amamos, Señor Jesús. Amén.